Hoy tenemos un domingo que hemos decidido llamar un domingo de 3x1, que se llama 3x1 porque tenemos 3 predicadores para compartir este mensaje. Y son 3 predicadores de lujo que el Señor ha elegido, así que estamos atentos a lo que vamos a recibir. Yo quisiera primero presentarlo a los 3, que se vengan acercando y después va a ir pasando uno por uno, pero lo tenemos por acá. ¿Están todos o alguno se fue al baño? No, ¿están todos, no? Sí, acá tenemos. Bueno, tenemos hoy a Cintia, a Marce y a Rama que nos van a compartir la palabra. Así que no sé si por escalerita, no sé si por... Pero vamos a compartir. Marce, ¿te animás a arrancar? Vamos a recibir una palabra. Honramos a los que hoy nos acompañan y nos comparten la palabra. A Marce primero. Lo recibimos a él también. Amén. Con un aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Multimedia no está automatizado. Tenemos ahí al champion, a Santi. Mientras él pone el pasaje ahí del libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7, de 7 al 12. Mientras él lo va ubicando ahí en la pantalla, oramos. Te damos gracias, papá, en esta hora. Espíritu Santo, háblanos. Queremos escucharte. Que tu palabra sea en nuestras vidas esa luz, que sea lumbrera, papá, como dice el salmista en esta mañana. Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabés que esto ya estaba escrito? Sí, ahí está. Éxodo 3. Amén. Éxodo capítulo 3, del 7 al 12. Dios le habla a Abraham y le dice en un momento cuando empieza a soltar la bendición, pero tu pueblo será un pueblo que viva en lugares extranjeros, será sometido, será esclavo durante 400 años. Entonces ya estaba escrito esto. Dios bendice a Abraham, pero bueno, ya sabía en qué iba a transitar este pueblo. Por eso Éxodo, capítulo 3, del 7 al 12, empieza a hablar de esto. Y dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Lo he escuchado quejarse de sus capataces y conozco sus penurias. Cuando yo meditaba en esta palabra, digo, qué tremendo, ¿no? Un pueblo con tanta bendición. Y me venía un poquito más atrás, si bien tengo pocos minutos, pero veo cómo el Señor prepara a alguien, ¿no? En la vida de José. José era, ya conocemos la historia de él, era alguien que tenía sueños y los compartía y no caía bien a sus hermanos ni a su familia. Entonces es vendido como esclavo y bueno, ahí el Señor estaba con José, dice la Escritura, y le da revelación y él puede revelarle los sueños al faraón. Entonces el faraón lo pone en un lugar, ¿no? Él ya tenía 17 años, o sea que tuvo 2 años preso. A los 19 años es activado de parte de Dios y él empieza ahí a trabajar, digamos, a ser la mano derecha del faraón. Entonces ahora la Escritura dice, mucho más al final, de que muere José y muere toda esa generación. Cuando muere toda esa generación, yo meditaba en esto y digo, wow, ¿qué pasó acá? Y dice la Escritura que se levanta en ese momento un faraón que no conoció a José. Y este faraón, cuando se levanta a gobernar, ve que este pueblo se multiplicaba, que era fuerte, que era mayor que el pueblo donde él gobernaba. Entonces tuvo miedo y lo somete. Y ese pueblo, de vivir de bendiciones, de vivir glorificando el nombre del Señor, de vivir las cosas que venían de parte de Dios a través de José, ahora vive esclavo. ¿Sabés que cuando meditaba en esto digo, wow, la palabra dice que
la casa está barrida, que la casa está limpia, pero está vacía. Cuando hay una casa vacía, seguramente alguien la va a usurpar. Cuando veo esto, digo, wow, toda la generación de José, que tenía los ojos puestos en Dios, que caminaba conforme a la voluntad de Dios, muere y no hay nadie que siga ese legado. Entonces, ¿quién se levanta? Un faraón. Podemos hablar de este faraón, aquel que vino a robar, matar y destruir. No tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, contra principados. Ese es el reinado que hoy gobierna. Entonces yo veo esto acá, digo, qué tremendo, ¿no? Que no tenemos lucha contra esto, pero que me miraba, era como un espejo hacia mí, digo, Señor, no quiero perder este legado. Señor, no puedo darle lugar a circunstancias que uno le toca vivir para que otro gobierne. Vemos acá que pasó mucho tiempo cuando este pueblo, dice la Escritura, seguimos unos versículos más, dice que clamó a Dios. Digo, bendito aquel que pudo tomar esta posta y se acordó, aún en medio de esa esclavitud, aún en medio de todo eso, porque ser esclavo realmente, ya lo conocemos, ¿no? Hace esto y lo haces. Anda para allá y vas. Entonces, así vivía este pueblo. Cuando el faraón veía que el pueblo se multiplicaba, dice, vamos a darle más trabajo, vamos a darle más tareas, vamos a quitar de la mente, ¿no? Del corazón realmente aquello que era tan importante, que era Dios reinando en ese pueblo. Entonces dice ahí, ¿no? Un versículo anterior puede ser, para que lo leas, pero gloria a Dios. Amén. Dice que el pueblo, luego que muere Faraón, empieza a clamar a Dios. Parece que no escucha, parece que no hay respuesta. Y claro, no hay respuesta. ¿Por qué no hay respuesta, digo yo? Porque no había nadie que tenga esa visión o tenga ese sentir de seguir como José. Entonces, ¿qué pasa? En medio de ese clamor, Dios se mueve hacia un lugar y ¿a quién busca? A un libertador llamado Moisés. Gloria a Dios. Entonces, tengo tantos pasajes, pero ahí vamos. Gloria al Señor. Dice la Escritura que Dios le habla a Moisés, dice, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió, no te acerques más, le dijo Dios. Quítate la sandalia porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente, ¿qué dice? He visto. ¿Sabés que Él te ve en esta mañana? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus aflicciones? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Sabés que Él te ve? Y me dio, wow, Dios, gracias, Señor. Porque a veces parece como que estoy viviendo esa situación y como que Dios no está en la cosa. Pero este pueblo clamó y aunque no había una respuesta, el va y Moisés le dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Sabés? En esta mañana, Él te ve. Él te ve, Él ve tu situación, ve tu problema, Él te ve. Por eso en esta mañana, qué bueno que podamos levantar manos a Él y decir, gracias, Señor. Tú eres mi pronto auxilio, tú eres la sombra de mi mano derecha. Aunque pases por el valle de sombra de muerte, yo estaré contigo, Señor. Él te ve. Lo primero que trae como respuesta a este clamor es que Él vio la opresión que sufre mi pueblo. Y dice, y los he escuchado. No solamente que Él nos ve, sino que también Él te escucha. Qué bueno que es Dios. Aunque no lo merecemos, Dios es bueno siempre. Siempre, aunque le demos la espalda, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Aunque la situación nos desenfoque de la presencia de Dios, Él sigue siendo el mismo. Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, Él nos ve y Él nos oye. Mira, quiero compartirte algo sobre esto. Y es un pasaje muy conocido, el ciego Bartimeo. Bar quiere decir hijo, Timeo, era hijo de Timeo. ¿Sabés que este hombre siempre estaba en un lugar visible? Pero la palabra dice, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres?
O sea, era ciego, ¿no? Hay un pasaje que dice, o sea que ser ciego era como un castigo. Algo había ocurrido en la vida de este varón, por eso estaba pagando ese precio y era ciego. O la mujer quizás que era estéril, o cualquier enfermedad que se era visible, castigado, así como un cartel, ¿no? Castigado por Dios. Pero este varón me hace recordar a este pasaje, así me venía, ¿no? Dice que estaba ahí sobre el costado del camino y en medio de ese camino transitaba Jesús y toda una gran multitud. Claro, él no veía, pero tenía muy, ¿no?, sensible sus olfatos, sus oídos. Entonces, él escuchó que pasaba Jesús, pero él no lo veía. Entonces me venía como este pueblo que estaba viviendo, que estaba siendo esclavo, esclavizado, pero seguía clamando a Dios. No lo veía, pero clamaba a Dios. Entonces hay un momento que él ve que pasa, pero lo escucha y seguramente él escuchaba lo que se venía hablando de él, todo lo que estaba haciendo. Y en un momento empieza, Jesús. No había respuesta. Jesús, no había respuesta hasta que hay un momento que viene una revelación a este hombre. Dice, Jesús, hijo de David. ¿Sabés cuando yo digo, wow, me agarró un escalofrío? Digo, se detuvo todo. El que estaba pasando por ese lugar era Emmanuel. Dios con nosotros era nuestro creador. En esta mañana, quizás estés pasando por situaciones como este ciego, no lo ves. La situación te enceguece y estás a un costado del camino. Pero en esta mañana Él te invita a que estés en el camino. Y qué tremendo, cuando Él clamó, hijo de David, inmediatamente Él se detuvo. Por eso en esta mañana, lo que creas, eso será hecho, dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que no conoces. Pero siempre hablamos del ciego, pero no quiero hablar del ciego. Digo, qué tremenda esa multitud que dijo, pero mirá este ciego. Solamente clamó y dijo, Jesús, hijo de David. Y tuvo esa oportunidad de que el mismo Emmanuel, Dios con nosotros, se allegue a él y le diga, ¿qué necesitas? No seas parte de la multitud, sea parte de aquel que clama aún en medio de cualquier circunstancia, porque Él se va a detener en esa situación y Él se va a glorificar. Por eso la Escritura dice, no te he dicho, le dijo a aquella mujer, que si crees verás la gloria de Dios. Y se paró sobre eso imposible y le dijo, Lázaro, sal fuera. En esta mañana, seguramente tu situación será muy difícil, yo no la conozco, pero Él sí, clama a mí, dice el Señor. A raíz de esto, ¿por qué yo te converto? Porque después empezaron a haber situaciones. La mujer de flujo de sangre que había buscado en tantos lugares y le iba peor. Entonces, ¿qué hace? Un día se levanta porque escucha hablar de quién, de Jesús. Y digo, hacía un clamor un poco, ¿no? Por su agonía, por su cansancio. Si tan solo llegara a tocar su manto. Y dice que se abre en el medio de una multitud. Y en medio de esa multitud ella llega declarando esto. Y sale virtud de él. Y ella es completamente sana. En esta mañana está buscando por otros lugares. En esta mañana qué bueno que pueda decirte, Señor, yo clamo a ti. Tú eres mi sanador. Tú eres mi pronto auxilio. Señor, en esta mañana quiero tocar tu manto. Pero aún en medio de esa circunstancia dice que se aproxima otro varón, que era Jairo, y se postra delante de él y dice, si vienes a mi casa, mi hija sanará. En medio de una multitud, y él desafía y declara esto, y él ahí va, caminando. Pero en medio de esa declaración, tiene prueba, tiene lucha, tiene malas noticias, pero el Señor le dice, Jairo, lo que dijiste, sigue creyendo, sigue clamando, porque vamos a llegar a tu casa y lo que vos dijiste, eso será. En esta mañana, ¿cómo está tu casa? Sabés que cuando llega a ese lugar no deja entrar a nadie, más que aquellas personas que tenían fe y que iban a ver eso realmente hecho realidad por alguien que clamó y le dijo, Señor, si tú vienes a mi casa, ella va a sanar. Y sabés, cuando llegó,
esa hija estaba muerta. Pero no hay nada imposible para Dios. Por eso en esta mañana, qué bueno que podamos decir, aún en medio de la esclavitud, en medio de cuestiones que no entendemos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, clamamos a ti. ¿Sabe qué dijo José? Al final dijo, ciertamente Dios vendrá a su ayuda. Y él descansó, pero soltó esa palabra. Porque él sabía que ese pueblo iba a padecer, él sabía que el pueblo iba a pasar por circunstancias, pero él declara esta palabra, ciertamente Dios vendrá a su ayuda. ¿Sabes que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no ha cambiado? Que en esta mañana también podemos clamar a ese mismo Dios y ese mismo Dios va a mover su mano a favor de lo que estás pidiendo, de lo que estás clamando. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que ese pueblo salió con mano poderosa. Cierro con esto. ¿Sabés que al final de la palabra, en Mateo 27, dice que no sabían qué hacer con Jesús? Ya había sido azotado, había sido juzgado. Y cierro con esto. Entonces, ¿qué hacemos? No le podemos encontrar nada. Entonces sale al pueblo y le dicen, ¿qué hacemos en esta tarde? ¿Soltamos a Barrabás o a Jesús, el Cristo? Y el pueblo sabe que clamó, Barrabás. Bendito. En esta mañana lo que tú clames será hecho. Y me imagino en ese lugar personas que habían recibido realmente milagros de parte de Dios. Quizás estaba el inválido, quizás estaba el ciego, pero diciendo, queremos a Barrabás. En esta mañana, qué bueno que podamos tomar esta decisión de que tenemos que seguir clamando a Él, no importa la situación, no importa el problema, lo que hoy estemos viviendo. Quizás estemos viviendo esclavos de situaciones y las seguimos soportando en el matrimonio, con los hijos, y estamos ahí. Clama a mí, dice el Señor en esta mañana, porque yo voy a responder. Amén. Ponete de pie en esta mañana. Te damos gracias, papá, en esta mañana. Gracias, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos ves. Gracias, Señor, porque tú nos oyes. Gracias, Señor, porque tú vienes, Señor, porque tú desciendes, Señor, a nuestro clamor. Sabes, en esta mañana, hay algo cuando compartí esta palabra, el Señor me mostraba a una persona grande, robusta. Yo no sé si esto tiene algo que ver como con un pullover oscuro y con rayas, pero yo lo veía entrar por ese lugar. Por eso en esta mañana oro por esa persona, papá. En el nombre de Jesús, clamamos por esa persona y la reclamamos para tu reino, papá, en esta hora. Pero, Señor, en esta mañana clamamos a ti, miramos a ti, confiamos en ti. Señor, no andamos por vista, andamos por fe. Por eso en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, puedes tomar tu asiento. Esto es como, ¿viste los ejercicios, eso que dicen Tabata? ¿Viste que un par de minutos intensos, por uno de descanso? Gloria a Dios. ¿Cuántos son bendecidos por la palabra del Señor? Amén. Tenemos nuestra segunda predicadora de lujo, así que también la recibimos. Ellos están trabajando sobre la temática de salir del sistema de Egipto. Y fue parte de lo que es Gatorade, tranquila. Es algo que creo que el Señor nos está hablando mucho y estos días, durante el Congreso de Reino, Influencia y Poder, Dios nos remarcó tantas cosas que nos venía hablando, ¿no? Claro, en la voz de oradores tan ungido por el Señor que vinieron a dar mucho más detalle. Pero yo sentía que el Señor nos decía, esto es algo que mi espíritu está trayendo para la iglesia. Por eso seguimos con esto de decir, Señor, ¿qué nos querés decir con esto de salir del sistema? Yo veo hoy tantos chicos, tantos jóvenes que ante la opresión que se vive en Egipto, se van a otros países. Y cuando llegan allá se encuentran que Egipto sí está también allá. Pero Egipto es una realidad espiritual que puede hasta estar adentro nuestro muchas veces. Por eso es importante entender
cómo funciona el reino espiritual y vamos a seguir machacando. Así que, Amén. sí, Bueno. recibimos lo que Dios te hable. Bueno, amén. Buen día a todos. Mi nombre es Cintia. Y siguiendo con el mismo pasaje del que habló Marce, yo lo escuchaba a él y encontraba similitudes en lo que el Señor me reveló. Yo le pedí al Espíritu que me revele algo que fuera para mí, para mi vida primero, y poder compartírselos a ustedes desde ese punto. Así que todo lo que digo lo voy a decir primero para mí. Me mostraba el Señor sobre el clamor. Dice en el versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Y en el 9 vuelve a decir, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Entonces digo, bueno, el Señor quiere que nos quede claro que Él escucha nuestro clamor. Dijo Saulo cuando vino, cuando el Señor repite algo en un capítulo es porque le está dando importancia. Entonces digo, es importante para el Señor que sepamos que Él escucha nuestro clamor. Quizás, y bueno, también en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te responderé. Y muchas otras promesas hermosas, pero centrándonos en esa primera parte, Él lo da como una ley. Clamás, voy a responder. Como cuando habla de la siembra y la cosecha. Sembrás, vas a cosechar. Entonces Él responde el clamor. Quizás no de la forma que nosotros queremos. El cómo y el cuándo está sujeto a su voluntad. Pero Él escucha el clamor y como decía Marce, mientras el pueblo clamaba, Él estaba preparando a Moisés. O sea, Él se activa en nuestro clamor, ¿no es cierto? Y empieza a responder en su tiempo. Y también en este pasaje habla sobre, en este versículo habla sobre el clamor del pueblo. Y esto a mí me hace referencia de las oraciones en acuerdo. El Señor me viene hablando en este tiempo sobre las oraciones en acuerdo. En casa teníamos una situación ahí que le dábamos vuelta, que no podíamos resolver y siendo vulnerables y pidiendo ayuda y orando, el Señor nos revela que lo que faltaba era el acuerdo. Y las oraciones en acuerdo son poderosas. Dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Y digo, si esos 2 o 3 están de acuerdo y están clamando por lo mismo, esto mueve la mano del Señor, esto es poderoso. Y también el Señor escucha nuestras oraciones personales, por supuesto. Él conoce los deseos de nuestro corazón, responde, inclusive responde oraciones que quizás todavía no hicimos. Pero creo que en este tiempo nos está llamando a clamar en acuerdo para mover su mano de poder sobre cuestiones de nuestro país, de nuestra ciudad o cuestiones de casa, del matrimonio. Y para eso también es necesario ser vulnerables para poder rodearnos de personas que se pongan a clamar con nosotros y que oren en acuerdo con nosotros. Bueno, ese es el primer punto. El segundo, yo preguntaba, digo, es el cuándo. Digo, ¿por qué el pueblo de Israel se activa a clamar en ese momento? Porque hacía 400 años que eran esclavos. ¿Por qué no clamaron al año 10, al 200? Y bueno, investigando veo que hay un cambio de faraón. Muere un faraón y asume su hijo. Y el hijo que asume los esclaviza mucho más, o sea, los hace tocar fondo. Entonces, ellos ya eran esclavos, pero habían normalizado esa esclavitud. Se habían acostumbrado a vivir así porque es lo que conocían, ya en estas generaciones, ¿no? Sus padres vivieron así, sus abuelos vivieron así y se habían acostumbrado a remarlas con sus fuerzas. Y fue hasta el momento en que tocaron fondo que decidieron, bueno, ahora que no puedo con mis fuerzas, voy a pedirle al Señor que intervenga en esta situación. Y digo, eso nos pasa a nosotros también. Normalizamos cosas que son esclavitudes también. Y mientras nos dé la fuerza a nosotros para seguir peleándola y más o menos arreglarnos, estamos mal, pero no tan mal. Pero cuando tocamos fondo, recién ahí es cuando pedimos la intervención del Señor. Bueno, ahora sí, ahora no puedo más. Y digo, qué importante sería pedirle al Espíritu Santo que nos revele esas áreas de nuestra vida en las que estamos siendo esclavizados y poder pedir su intervención antes de tocar fondo, no esperar ese momento, ¿no es cierto? Digo, el pueblo de Israel era el pueblo escogido. Pero ellos vivían como cola, no vivían como cabeza. Ellos a causa de la esclavitud vivían muy por debajo de lo que estaba disponible para ellos y obviamente del propósito que el Señor tenía para ellos, porque estaban ocupándose de sobrevivir, de manejar la situación con sus fuerzas. Entonces, lógicamente, no estaban haciendo su propósito. Y no pasa lo mismo, bueno. Digo, mientras lo mantenemos bajo control, seguimos intentándolo. El Señor me mostraba algunas formas de esclavitud, que quizás no las podemos reconocer, como ellos tampoco podían reconocerse como esclavos.
sabían que eran esclavos, pero por algún motivo no hicieron nada para cambiar su situación, o sea que tampoco la tenían tan clara de que eran esclavos. Y hay muchas esclavitudes diferentes en nuestra época, que no tienen que ver quizás con el trabajo, o también. Y el Señor me mostraba como formas de esclavitud del dinero. Cuando es poco, somos esclavos de las deudas. Cuando es mucho, podemos ser esclavos de querer tener más y de guardar esa pequeña fortuna. Podemos ser esclavos de relaciones tóxicas o rotas. Y no digo con esto de huir de esas relaciones, sino de pedir que el Señor intervenga para sanar esto. Podemos ser esclavos de nuestro pasado porque haya sido lindo, porque haya sido feo y estamos atados a ese trauma que tuvimos o lo añoramos. Podemos ser esclavos del futuro si le tememos y estamos ansiosos y no sabemos qué va a pasar. O si estamos expectantes y esperanzados en el futuro y vivimos haciendo planes y no vivimos el presente. Podemos ser esclavos de nuestra imagen física o social, del qué dirán. Podemos ser esclavos de nuestros ministerios, de vicios que pueden tener que ver con sustancias o muchas otras cosas. Hay vicios al entretenimiento, a comida, a muchísimas cosas. Y muchas de estas cosas, como siempre fueron así en nuestra familia, o quizás siempre fueron así, las normalizamos y las dejamos pasar. Entonces pedimos ayuda solo cuando estamos tocando fondo. Así que vuelvo a decir esto, que sería bueno que el Espíritu Santo nos muestre cuáles son esas áreas que nos esclavizan y que por lo tanto entonces hacen que gastemos nuestra energía en mantenernos a flote, pero no estamos viviendo por debajo de lo que el Señor tiene preparado para nosotros y no estamos enfocados en el propósito que tenemos. Y el tercer y último punto para terminar es que la intervención de Dios en cualquier situación de nuestra vida la cambia radicalmente. Dice en el verso 8 que el Señor los iba a sacar de Egipto, donde eran esclavos, que los iba a poner en una tierra que era mucho más próspera, pero que además ahí no iban a ser esclavos, iban a estar dominando. El Señor cuando escucha el clamor no dice voy a mejorar un poco esta situación, voy a hacer que no los opriman tanto, que le paguen mejor y le den aguinaldo. Él dice voy a cambiar radicalmente la situación y yo creo que ellos no podían ni pensarlo porque estaban acostumbrados a eso. Y digo, nosotros hacemos lo mismo, quizás estamos orando para llegar a fin de mes y el Señor dice yo voy a hacer que llegues, que pagues tus deudas, que ahorres y que puedas ser de bendición para los demás. ¿Te parece impensado? Porque si, bueno, yo hasta donde puedo ver esto es lo máximo que más o menos puedo hacer y para hacer todo eso es como ir de acá hasta allá, parece como que hay un mar en el medio y el Señor puede hacernos cruzar ese mar y ir a esa realidad que Él tiene para nosotros, que quizás no la conocemos. Y podemos orar para que el Señor nos dé más paciencia en el matrimonio y sobrellevarlo y el Señor dice, no, yo voy a hacer que vuelvas a sentir mariposas en la panza. O sea, una realidad completamente diferente. Voy a decir, no, hace 30 años que lo escucho roncar, es como imposible, no lo puedo imaginar. Pero sí, cuando Él interviene y atiende a nuestro clamor, puede cambiar radicalmente nuestra realidad. Así que la conclusión para mí sería de que hay un propósito para cada uno de nosotros, hay un tesoro que el Señor nos dio a cada uno y que desperdiciamos viviendo por debajo de lo que está disponible. Tenemos que salir de la esclavitud y para eso primero reconocerla. Muchas de las formas de esclavitud no las entendemos, no las reconocemos. Así que pedir al Espíritu Santo que nos revele y después poder ser vulnerables para buscar la ayuda que necesitemos a nuestros líderes, pastores y las personas que el Señor nos puso para guiarnos y clamar en acuerdo para que Él pueda intervenir y cambiar radicalmente esa situación. Nada más. Gracias, sí, qué bendición. ¿Cuántos el Señor los tocó con la palabra compartida? Gloria a Dios, qué bendición. Gracias, sí. Gracias. Venimos palo y palo, hay que tomar nota porque no paramos. Recibimos con honra también a Rama. Bueno, seguimos con esta temática, pero qué importante, ¿no? Ver cómo cada uno de nosotros puede compartir su perspectiva de lo que Dios está hablando respecto a este asunto. Cuando empezamos a compartir esto hace algunas semanas atrás, yo sentí que tenía que ver con esto, ¿no? Con poder ser un disparador, con poder ser un detonante
de que Dios empezara a hacernos inquietar respecto de qué áreas de nuestra vida todavía estaban bajo esclavitud. Y por eso está bueno tener como estos puntos de vista, ¿no? Que Dios va como complementando, construimos un rompecabezas entre todos de lo que Dios nos está hablando. Así que estamos atentos también a lo que vamos a recibir de parte de Ramiro. ¿Cuántos tienen expectativas de lo que Dios va a hablar? Amén. Quiero decirte esta frase que la escuché hace poco, impactó mi vida. No vamos a vivir aquello por lo cual no tengamos expectativa. Por eso yo te invito a que te llenes de expectativa por lo que Dios va a hablar en tu corazón. Yo quiero compartirte nuevamente la palabra Éxodo 3:7. Se me tildó el celular. Dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. La palabra dice que nos habla de un padre que está atento y pendiente a lo que el pueblo está viviendo. Muchas veces creo que tenemos esta concepción, esta idea de que Dios está lejano a lo que estamos pasando, Dios está lejano a lo que estamos viviendo, y la palabra nos habla todo lo contrario, de que Dios está pendiente, está atento. Dice, los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, llevarlos a una tierra buena, espaciosa, me refiero al país de los cananeos, los hititas. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Algo que impactaba mi corazón cuando leía esta palabra es la cantidad de veces que Dios repite, he visto su opresión, he visto su esclavitud, he visto su aflicción y estoy al tanto. ¿Sabes qué, amigo? Déjame decirte que Dios está al tanto de lo que estás viviendo. Dios está al tanto de lo que hay en tu corazón. Dios está al tanto de lo que te preocupa, incluso de aquello que no soltaste, incluso de aquello que venís tramitando por dentro, pero todavía no gestionaste bien tu emoción y no sabes por qué estoy viviendo esto. El problema, creo que la palabra nos habla de un Dios bueno, de un Padre amoroso, de un Padre que nos ama. Pero nuestra manera de entender el corazón de Dios muchas veces hace que vivamos de otra manera. Es decir, que la manera en la que vos entendés que Dios es bueno determina cómo vas a vivir tu vida. Si vos crees que Dios es bueno, te vas a llenar de expectativa por lo que Dios tiene para hacer para tu vida. Si vos crees que tenés un papá bueno, un papá que te ama, tu corazón va a estar lleno de esperanza. Va a decir, Señor, yo creo que esta situación la puedes revertir, sea cual fuera. Pero si vos crees que Dios es ese Dios distante, lejano, probablemente no tengas esperanza. Y si no tenés esperanza, no tenés expectativa. Y probablemente estés como el pueblo, 400 años dejándote oprimir. ¿Saben? Hace unos años atrás, allá por el 2017, a mi esposa un día en un control médico le detectaron un tumor en la parótida. Resulta que el tumor venía creciendo hace bastante, no nos habíamos dado cuenta, y era tan grave que los médicos nos dijeron de que había que hacer una cirugía, pero que la cirugía tenía un riesgo. El tumor, sea benigno o maligno, había un 50% de probabilidades de que ella salga alguna parálisis facial. En ese momento, imagínense, fuimos de un médico a otro médico, de un hospital a otro hospital, y era muy difícil la situación. Viajamos a Buenos Aires hasta que dimos con el cirujano idóneo, que nos hizo hacer varios estudios y le intervino quirúrgicamente. Pero algo de lo que aprendí en esa situación es que la fe que yo tenía hasta ese momento no era suficiente para enfrentar esa tormenta. Yo viví una vida muy religiosa y me di cuenta, Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? Yo soy producto de mucha lucha y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero me di cuenta que en los momentos dolorosos no tenés que buscar la respuesta, sino la revelación. No la solución, sino la revelación. Porque la revelación va a llevarte a conocer el corazón de Dios. La revelación va a llevarte a conocer qué está viendo Dios de esa situación. Ni hace falta decir que la intervinieron, ya me quedó más linda de lo que estaba, quedó bien. Y vimos la gloria de Dios. Pero me quedó mucho esto, Señor, la fe que yo estoy viviendo no es suficiente. Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo necesito conocerte más. Y hoy quiero hablarte de eso, de profundidad, de hambre, de enfoque. Dice el Salmo 34:8, prueben y vean qué bueno es el Señor. Es una invitación a probar. No es
el Señor es como lo conoces. Dios es como lo conoces. Dios es la revelación que hoy tenés. No, hay más. Hay más para probar, hay más para conocer. Me gusta mucho lo que dice el Salmo 107:9. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Yo tengo hambre por ir más profundo. Yo tengo hambre por conocer su corazón. Y si lo que hasta el día de hoy conocí y hay más, quiero ir más profundo. Cuando lo que creemos está anclado en la realidad de quién es Él realmente, la tierra y el cielo se ponen de acuerdo y la realidad de su mundo empieza a invadir el nuestro. Cuando lo que yo creo está anclado en que Dios es bueno y empiezo a caminar y a moverme en esa verdad, eso se pone de acuerdo. Yo creo que eso pasó en esta palabra. El pueblo empezó a creer que Dios era Dios. El pueblo empezó a ponerlo a Dios y a darle su lugar y decir, Señor, empezamos a aclarar porque ahora entendemos que vos no podés dar una respuesta. Dios habla con Moisés y le dice que lo iba a enviar. Me encanta cómo repite la palabra. Yo he visto, yo he escuchado. Yo quiero preguntarte y que te preguntes a vos mismo, ¿qué es lo que hoy te está oprimiendo? ¿Qué es lo que hoy te está llenando de angustia? ¿Qué es lo que hoy te está llenando de aflicción? Porque quizás crees que tengo una vida buena, no me falta esto, no me falta aquello, me estoy congregando. Pero yo quiero decirte que incluso en todas las áreas de tu vida, hasta la más pequeña, Dios quiere intervenir. Hasta tu preocupación más chica, Dios quiere intervenir. Y eso que hoy te oprime, Dios quiere hacerte experimentar su bondad, su libertad. Pero Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios respondió, yo estaré contigo y te voy a dar una señal de que yo soy el que te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. ¿Saben? Cuando yo leía esta palabra me replanteaba mucho y decía, ¿por qué esta pregunta de Moisés? ¿Quién soy yo? Moisés dice la palabra que se crió en el palacio. Moisés conocía la realeza, Moisés conocía Egipto. Pero llegó un momento en que Moisés, al encontrarse con Dios, dimensiona que el llamado de Dios para su vida iba mucho más allá, mucho más allá. La palabra dice que en el Éxodo se movieron millones de personas. Entonces yo me imagino a Moisés hablando con Dios y dimensionando y pensando en su lógica, esto no es para mí, esto es más de lo que yo puedo soportar. Y dice, ¿quién soy yo? Y quizás vos hoy tenés un sueño en tu corazón, tenés una expectativa para tu vida y te preguntás, Señor, ¿será realmente? ¿Será realmente esa empresa? ¿Será realmente ese llamado? ¿Será realmente que yo puedo? Y me encanta cómo Dios le responde. Dios le dice, yo estaré contigo. No se trata de cómo vos te ves, no se trata de quién crees que sos, se trata de que yo voy con vos, se trata de que yo estoy en tu vida, se trata de que tu identidad está conmigo. Déjame decirte, iglesia, familia, que nuestra identidad está en Él. Y a medida de que descubramos esa identidad en Él, y a medida de que conozcamos más su corazón, vamos a empezar a caminar en su propósito para Funes. Amén. Me emocionan mis pollos. Qué bien, che. No me jubilo. Pido el retiro voluntario y lo miro por YouTube. Ahora. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que te lanzamos canal de YouTube? Y mirá qué inauguración metimos. Con 3 predicadores de lujo. Gloria a Dios. Qué alegría. Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Dios habla a su iglesia, Dios habla a sus hijos, Dios habla. Y yo creo que empezamos esta congregación con esta carga. Estos días venía, ahora me la pego de fitness y voy a hacer los mandos en bicicleta. Y venía andando en bici y el Señor me recordaba cuando empezamos la congregación que era lo que había en la esencia del corazón y era activar una generación para poder escuchar a Dios. Eso es algo que me puede, gente que pueda escuchar a Dios. Yo creo que sus ovejas oyen su voz y lo pueden seguir.
lo creo. Entonces, cuando Saulo vino la otra vez y dijo que él levantaba una generación de profetas con corazón puro, dije, Señor, vos le ponés la definición perfecta al sentir del corazón, aunque a veces no lo hayamos procesado intelectualmente. Yo siento que esto es lo que Dios está haciendo, ¿no? Levantando una iglesia que escucha su voz, que puede decir hacia allá vamos.